Comentaba que llevamos los últimos años aportando soluciones financieras, como sabéis, inmobiliarias de inversión eh, a la gente que nos ha ido acompañando, a los inversores. Empezamos en Batumi, en Georgia. En los últimos 5 años nos hemos centrado principalmente en ese mercado. Sí que es cierto bueno, de Georgia inevitablemente hemos sentido la necesidad de empezar en nuevos mercados, básicamente porque, bueno, pues una cartera diversificada siempre es una cartera exitosa y no únicamente podemos centrarnos en un mercado. Georgia sigue creciendo, seguimos apostando por el país y se van cumpliendo los pronósticos que hace años veníamos aterrizando. Pero bueno, nos hemos ido abriendo a otros mercados y esa es también la esencia de la evolución, ¿no? Estos pasos nos han traído hasta Kenia. Comentaba antes que ha sido algo bastante nuevo, no estaba previsto hace más de unos meses, pero bueno, nos parecía tremendamente interesante, sobre todo porque yo creo que es el último gran continente, ¿no? Nosotros nos centramos en destinos emergentes, como sabéis. ¿Qué es un destino emergente, ¿no? Al final un destino emergente, digamos que dentro de la clasificación de destino emergente entran muchas jurisdicciones, muchos países que ya no son tan emergentes, que van estando muy maduros, ¿no? Como por ejemplo Emiratos, destino donde también tenemos presencia. Es por ejemplo Tailandia, otro destino que tenemos también poco a poco, estamos añadiendo a nuestra experiencia. Pero son destinos que ya no son tan emergentes porque son muy conocidos, el turismo es altísimo, la tasa turística, el crecimiento de su economía es muy fuerte, digamos que los sectores principales que sostienen el crecimiento de esos países ya son muy sólidos, ya existe una confianza muy grande. Por lo tanto, sí, están calificados como destinos emergentes, quizá porque siguen con esa curva de crecimiento muy pronunciada, pero bueno, realmente se generan tantas oportunidades como otros mercados que están en un punto de desarrollo muy inferior. Pues no, obviamente la ventana de oportunidad se va cerrando, ¿vale? Directamente proporcional a ese crecimiento. En ese camino, África surgió, se puso en el mapa y dijimos, ¿por qué no, no? Es el último gran continente que queda por expandirse y dentro de África, digamos, la ciudad principal, uno de los motores de crecimiento sería Kenia. Y eso nos ha traído hasta aquí, ¿no? Yo en este sentido voy a compartiros una presentación, ¿vale? Que podamos ir viendo juntos y os voy explicando en profundidad qué nos ha traído realmente aquí y qué esperamos de este país y de esta ciudad de Nairobi. Bueno, como decía, Kenia, Nairobi, oportunidad de inversión, oportunidad de crecimiento, oportunidad de añadir a nuestra cartera en ese empeño por diversificar un destino que realmente nos diferencie, ¿no? Nos desmarque. Para esto nosotros nos estamos apoyando de una marca que recoge todo este espíritu de diversificación, todo este espíritu de abrirnos a nuevos mercados. Es Goldways Group, da sustento a la marca de Invierte en Batumi, que lleva acompañándonos estos 5 años, simplemente, como digo, para abrirnos al mundo, para aportar nuevos destinos. Iremos comentándolo también en nuevas reuniones que vayamos haciendo. Estamos también en Emiratos, por ejemplo, como comentaba, muy centrados en Ras Al Khaimah, en el nuevo Emirato, que dentro de los 7 Emiratos sería el que está creciendo especialmente, por una noticia que llegaba hace unos meses a nosotros de que están construyendo el primer casino del Golfo Pérsico, por ejemplo, y entre ellos Kenia, ¿no? Toda esta marca Goldways Group lo que hace es recoger todos esos nuevos destinos y aportar diversificación, ¿no? Vale, ¿por qué, digamos, o sea, cuáles los motivos principales por los cuales digamos, como inversor internacional, qué es para nosotros lo principal, ¿vale? Sobre qué pilares se apoya nuestra presencia internacional. Bueno, en primer lugar, diría sobre el pilar de la diversificación, ¿vale? Eso es algo además que yo repito de forma incansable. Diversificar es la base
digamos, del crecimiento sostenido. Está claro que todos los lugares emergentes tienen una línea de crecimiento. Como decía, uno de los pilares es la diversificación, ¿vale? Cada uno de los mercados, ¿vale? Si tomamos de referencia todos los mercados que tenemos, cada una de estas líneas representa un punto en el tiempo en el que esos mercados van evolucionando, van creciendo, va sufriendo fluctuaciones digamos, su economía, y yo no puedo controlar esa evolución, yo no puedo controlar si surge alguna eventualidad en uno de esos mercados y su economía crece, si su economía baja. Mi posición siempre será inestable si depende únicamente de un mercado. Estaré sujeto a vaivenes dentro de ese mercado que yo no puedo controlar, ¿vale? Si por el contrario diversifico en dos mercados, obviamente mi posición será mucho más estable. No dependeré de las variaciones que sufra uno de esos mercados en concreto. Si mi posición está en 4 o 5 mercados diferentes, mi posición será mucho más estable. Aquí lo veríamos en esta gráfica como esa línea de puntos, ¿no? Yo, por ejemplo, para entrar en estos mercados siempre recomiendo una estrategia que se llama Dollar Cost Average, que es el DCA, ¿no?, aplicado al sector inmobiliario. Sería una estrategia de entrada periódica. Normalmente está aplicada a unos activos más líquidos, puede ser a criptomonedas, puede ser a acciones, pero bueno, también es aplicable al mercado inmobiliario. Básicamente serían hacer entradas periódicas en esos diferentes mercados en función del capital del que disponga para invertir, y eso hará que mi posición sea diversificada. No será tan importante en el momento en el que entre en ese mercado, es decir, no siempre podemos pillar esa cresta de la ola, no siempre podemos pillar el mejor precio posible en el metro cuadrado, no siempre podemos enterarnos del punto clave de entrada en un destino emergente. Pero bueno, si hemos valorado ese mercado, si vemos que tiene alto potencial, si vemos que realmente la economía de ese país está creciendo, se está apostando por los sectores clave que sustentan ese crecimiento, existe seguridad jurídica, que también es importante, bueno, pues entramos en ese mercado, no nos importa tanto el precio de compra en ese momento y nos importa estar dentro, confiar en el crecimiento del propio país, ¿vale? Si hacemos esto en muchos mercados emergentes, nuestra posición media como inversor será una posición ganadora siempre. Digamos que la caída en unos mercados compensa la subida en otros, o el momento ideal y perfecto que he encontrado para acceder a uno de los mercados compensa otro momento en el que he accedido en algún otro mercado que no es tan ideal, pero en conjunto mi posición es ganadora, ¿no? Entonces yo diría que este es el principio número uno de entrada a los mercados emergentes, ¿no? Y está sustentado sin duda en la diversificación, y este principio del DCA inmobiliario es el que yo recomiendo, o al menos yo como inversor intento seguir, ¿no? Luego, otro de ellos sería la búsqueda de la oportunidad, independientemente de que lo que acabo de decir implica no estar tan pendiente, por ejemplo, de aspectos como el precio de entrada. Inevitablemente encontrar el mejor momento posible siempre será una buena opción. Esta tabla representa una comparativa, por ejemplo, entre un mercado como el de Madrid y un mercado como el de Kenia, Nairobi, ¿vale? Inevitablemente, o sea, es una comparativa en algunos aspectos un poco burda, porque obviamente están en puntos muy distintos, ¿vale? Madrid y Nairobi, ¿vale? Siempre la proyección, por consiguiente, el crecimiento que puede experimentar una ciudad como Nairobi será mucho más pronunciado. Pero bueno, esto está muy bien, es que al final es de lo que estamos hablando. Si yo entro, o sea, un mercado como el de Madrid, o un mercado como el de Miami, o un mercado como ciudades que están muy estables en ese crecimiento, que ya están muy maduras, obviamente las oportunidades van a bajar en pos de que ese crecimiento no va a ser pronunciado. La ventana de oportunidad se cerró hace años, o al menos es muy pequeñita. Inevitablemente puedo encontrar oportunidades. No quiero decir que invertir en un mercado como el de Madrid o Miami, los ejemplos que he puesto, sea mala inversión, para nada. Simplemente que tengo muchas menos opciones. Y aquí se trata de ganar la partida, y ganar la partida significa tener las máximas cartas posibles en la mano. Si me entro a jugar a la partida con 5 cartas, tengo menos posibilidades que si entro con 25. Entonces, si mi cartera o al menos si en mi cartera tengo
muchos destinos emergentes, si intento encontrar la oportunidad de esos destinos emergentes y hacer una buena operación, obviamente estaremos ante un escenario mucho más oportuno y nuestra posición como inversor será mucho más estable y ganadora, claro. ¿Qué es para nosotros, ¿cuál es para nosotros la estrategia? Digamos, ¿qué es para nosotros un lugar de inversión exitoso? ¿Vale? Lo primero que tiene que tener un lugar de inversión exitoso, porque en este contexto digamos que hay ciertas cosas que como inversor inmobiliario enfocado en destinos emergentes tiendes a dejar a un lado, a valorar como cosas no tan importantes. Me explico. Si le preguntas a cualquier inversor, al menos por mi experiencia en los últimos años, y le dices, número uno, dime la cosa que más te preocupa, la cosa más importante para ti, ¿cuál es? Por mi experiencia, siempre la seguridad, ¿vale? Quiero sentirme seguro, ¿no? Pero realmente es así, porque hemos vivido especialmente los últimos años un cambio de paradigma en el que creo que la seguridad ya no es tan importante. Porque hay otro aspecto, hay otro factor que ha sustituido a la seguridad y es el tiempo. Somos conscientes cada vez más de que la vida va muy rápido, de que hay muchas oportunidades y de que todo se nos escapa de las manos. Por eso ya no queremos estas inversiones que van a generarnos un 5% al año, por eso ya un fondo que nos dé un 6% nos parece poco, un 7, un 8. Es decir, el tiempo nos hemos dado cuenta de que es la herramienta, la moneda de cambio más valiosa que tenemos, ¿vale? Por eso la seguridad ya no es tan importante para nosotros, ya asumimos que podemos tener inversiones con cierto riesgo y podemos dormir tranquilos por las noches. Es así, ¿vale? Y por eso nos adentramos en el mundo de la inversión inmobiliaria internacional en destinos emergentes. Si no, no estaríamos ahí, ni estaríamos viendo esto ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa a ser? ¿Cuál es la siguiente razón después de la seguridad? Era el rendimiento, la rentabilidad. Para mí que la rentabilidad en este último momento ha pasado a ser la primera preocupación. Quiero una inversión que sea rentable. Para que una inversión sea rentable, por consiguiente, ¿qué necesito? Lo primero, que tenga un bajo coste de entrada. Si tengo que descapitalizarme por completo, igual no es tan rentable. El dinero hay que tenerlo rindiendo, ¿vale? Y eso lo tenemos todos claro. Si me das un bajo coste de entrada, haces que mi dinero tenga un valor mayor, porque por un 20% puedo comprar lo que vale un 100%. Por un 20% este apartamento ya es mío, ¿vale? Y entonces, con un 100%, ¿qué me puedo comprar? 5 apartamentos, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? La financiación, en ese mismo contexto, si me das financiación, perfecto, porque haces que me pueda apalancar, como estamos hablando, y haces que mi dinero valga mucho más. Y en relación a esto, el potencial de revalorización, que va directamente relacionado, directamente unido con destinos emergentes. ¿Para qué nos metemos en esto? Si no tenemos tiempo, si no queremos esperar, si las rentabilidades de siempre ya no son tan buenas, si ahora le dices, no, pues esto te genera un 9% al año, y dices, ostras, pues eso no es tanto, un 9% al año. Entonces, ¿para qué nos metemos en esto? ¿Cuál es realmente el valor de una inversión inmobiliaria? Pues la revalorización. Es decir, si me dices que vas a ganar un 10% al año, un 9% al año, un 8% al año con un alquiler, por ejemplo, de una propiedad, y en contraposición a eso me dices que entras en un mercado en el que hay una revalorización anual media de un 20%, de un 25%, realmente, ¿qué nos parece ese 10% que antes nos parecía muchísimo? Obviamente deja de tener sentido. El valor real de la inversión inmobiliaria está en la apreciación. Es como realmente se genera beneficio con la apreciación. ¿Y cuáles son los países en los que podemos apreciar una mayor apreciación del metro? En los que podemos ver
que existe un mayor crecimiento, una mayor revalorización del metro cuadrado? Pues obviamente en los países emergentes. Esas jurisdicciones que están creciendo con un bajo coste de entrada aportan financiación porque eliminan barreras de entrada también para el inversor, hacen que un inversor internacional sea atractivo para ese inversor internacional poder entrar allí sin descapitalizarse con esa mentalidad de inversor, y encima le ponen sobre la mesa un crecimiento del metro cuadrado por encima en la mayoría de casos de un 20, de un 30% anualmente. Si no, ¿para qué estamos aquí, no? Bueno, ¿y qué tiene de especial el mercado de Kenia? Ya centrándonos un poquito en Nairobi, que obviamente todo lo anterior dicho cobra sentido cuando nos metemos en Nairobi, ¿no? En Kenia. Como decía, uno de los grandes continentes, África, que queda por crecer. En ese contexto, Kenia sería el principal país, uno de los principales países, sin duda el más desarrollado a día de hoy, y Nairobi, obviamente, dentro de ese país, la ciudad más, digamos que se encuentra más en ebullición, ¿no? En crecimiento. Bueno, Kenia es uno de los grandes motores de África, tiene una ubicación estratégica, ¿vale? Se está desarrollando últimamente la infraestructura, que es inevitable también, y te das cuenta cuando vas entrando en mercado emergente al final de que todo sigue las mismas pautas, de que se siguen, digamos que de que un paso va seguido al otro. Lo hemos visto en Georgia anteriormente. Si quieres que un país sea próspero, necesita estar bien conectado. Por eso están desarrollando muchísimas infraestructuras en conectividad que faciliten el comercio, ¿no? Que faciliten el movimiento de personas y el movimiento de capital. Los bancos, toda vez al sector financiero, está incentivándose y se están dando realmente, digamos, está creciendo, ¿no? Especialmente. Por lo tanto, existe un crecimiento económico fuerte en el país. Uno de los sectores que obviamente se está también incentivando muchísimo, como pasa en otras jurisdicciones que han pasado por este proceso de desarrollo, es el sector inmobiliario. Si crece la economía, obviamente más gente, más empresas externas vendrán. Esa conectividad también facilitará que haya mayor número de personas que vengan a vivir a Nairobi, y eso hace que el sector inmobiliario crezca, que crezca la oferta de apartamentos para toda esa cantidad de personas, para todo ese flujo de personas y capital, que los precios de alquiler suban, que el precio por metro suba. Esto es A, B y C, esto no es nada nuevo, está todo inventado. Aquí no estamos descubriendo absolutamente nada, simplemente se trata de llegar antes, de adelantarse y descubrir nuevos lugares que ya en otros sitios no están en este punto. Ya todo esto no tendría sentido hablarlo en un mercado español, por ejemplo, ¿vale? Existe un crecimiento de la clase media, que al final es el motor de cualquier país. La clase media es el grueso que hace que esa economía se desarrolle. Esto en Kenia está pasando, y esto también favorece que ese sector inmobiliario crezca, y además favorece, y luego hablaremos sobre eso, de que se creen núcleos urbanos fuera de la ciudad para poder descongestionar la ciudad de Nairobi, que está altamente digamos transitada y donde hay una gran cantidad de población, ¿no? Existe un clima de inversión en la ciudad, es una ciudad obviamente Nairobi de contrastes, ¿vale? Le queda mucho por hacer, muchísimo desarrollo todavía, pero ya se ve como realmente hay empresas multinacionales que están invirtiendo en el país. No estamos siendo los primeros en darnos cuenta de esto, como os podéis imaginar. Buenos acuerdos comerciales, inversión en energía renovable, es importante para el gobierno del país tener en cuenta que estamos en un entorno natural, ¿no? Y que también hay que cuidarlo. Y realmente se percibe así. Por las conversaciones que hemos podido tener con agentes locales, se quiere que haya una sostenibilidad, no un crecimiento desmedido. Hay una ventaja estratégica fuertemente para los mercados que se están potenciando aquí, y también nos parecía relevante decir que concretamente Kenia está en la posición 11ª en el ranking Doing Business de facilidad para hacer negocios, ¿vale? De fácil acceso a los negocios, también es importante. Dentro de esto, nosotros vinimos motivados por una ciudad, como digo, Kenia es una ciudad, Nairobi es una ciudad muy saturada, hay un gran número de personas que viven en un espacio pequeño,
Y esto ha provocado, junto con ese crecimiento de la clase media y con el aumento de la recepción de empresas internacionales, trabajadores internacionales, ha generado que de forma inevitable se creen núcleos fuera de Nairobi, núcleos urbanos fuera, que puedan descongestionar el núcleo urbano principal y que puedan, digamos, dar ese lugar seguro de comunidad, también industrial. En ese contexto se está creando uno de esos núcleos periféricos que se llama Tatu City. Básicamente es una ciudad dentro de una ciudad. Está a escasamente 20 kilómetros de Nairobi y lo está desarrollando el grupo Rendabur, que es un grupo privado muy fuerte, que ya ha creado otros núcleos urbanos similares y es lo que se trata de llevar a cabo aquí. Tatu City lo que hace es combinar lo mejor de los dos mundos. Nosotros estuvimos allí hace unos días y queda muchísimo por hacer, pero se está viendo cómo están desarrollando una zona urbana dentro del área natural que de por sí es Nairobi, ¿no? De hecho, gran parte, por ejemplo, de Tatu City está orientada únicamente a la conservación y preservación de naturaleza. Por ejemplo, tienen un gran huerto de flores y plantas autóctonas, etcétera, ¿no? Pero luego tiene otro sector, por ejemplo, que es de industria ligera, no industria pesada, altamente contaminante, ni mucho menos, una industria más ligera, pero que también incentiva, como decíamos, esa economía, y luego una parte residencial muy grande, ¿no? Con diferentes tipologías. Lo que se busca, como digo, es aportar un dinamismo económico, como dice aquí, y transformar un poco la región, ¿no? Descongestionar la ciudad principal y hacer ese núcleo urbano externo. Esto es una oportunidad, obviamente, de inversores con una visión a largo plazo, es decir, a Tatu City le queda todavía bastante por desarrollar, es un espacio muy grande, pero ya se están poniendo piedras en ese camino. Como decía, cuando se llega primero a un lugar, lo que tienes que saber es que tienes que tener una visión a largo plazo. La visión a largo plazo hay que tenerla en África en general, y es en lo que uno tiene que poner la mente, ¿vale? Y a Kenia en concreto, más allá que Tatu City. Tatu City es un vehículo que me va a llevar a ser pionero en ámbito de inversión inmobiliaria, ¿no? Poco a poco se van estableciendo empresas, ¿no? Se está creando un entorno moderno, sostenible, lejos del tráfico y la congestión de Nairobi, que hay mucho tráfico en la ciudad, ¿vale? Esto, de hecho, las proyecciones son que no solo haya empresas locales o no solo, digamos, que vengan empresas ni siquiera africanas, ¿no? Lo que se pretende es que empresas internacionales pongan su visión en Nairobi y realmente se cree ese conglomerado de empresas importantes, como podría ser un Amazon, ¿vale? Que fomenten también esa movilidad, que vengan trabajadores de fuera, ¿no? Y que se fomente el crecimiento de la economía local con ese capital extranjero, ¿no? Y es inevitable que pase. Digamos que esto no hay duda de que pasará, lo único es cuándo pasará. Bueno, pues vamos a subirnos a ese barco y vamos a empezar a navegar, ¿no? Pero que pasará es un hecho, igual que ha pasado en otros tantos lugares, ¿no? Al final la historia se repite y todo tiende al alza, que esa es otra gran norma, ¿no? Todo tiende a subir y no va a ser menos esto. ¿Qué beneficios se están generando, ¿no? en este entorno? Bueno, pues lo primero, una ubicación estratégica, ¿vale? Tatu City hablamos, ¿no? Tiene una ubicación que está a 24 kilómetros de Nairobi, es decir, tiene un acceso sencillo, está a media hora en coche, ¿vale? Contando con el tráfico y demás, no tardamos realmente mucho desde Nairobi. Una cosa me parece muy interesante es que se están creando ciertos beneficios fiscales. Esto me recuerda muchísimo a Emiratos, donde hay zonas francas con beneficios fiscales en función de la empresa que se ubique en cada una de las zonas, ¿no? O más bien, como empresa, eliges cada una de esas zonas francas que te favorecen a nivel fiscal, a nivel logístico, para el desarrollo de tu actividad. Aquí se pretende hacer algo parecido. Van a crear una serie de beneficios fiscales para las empresas que se posicionen en esta zona, ¿no? Por ejemplo, exención de IVA o exención sobre los impuestos sobre la importación. Esto obviamente crea un entorno fiscal amigable para que sienta que es un lugar donde me puedo posicionar.
y más ahora, ¿no?, que vivimos en un mundo tan convulso en este aspecto, donde vemos economías que intervienen muchísimo en los impuestos y otras que se plantean como un oasis para ese crecimiento económico, ¿no?, que es al final lo que mueve el mundo, ¿no?, este tipo de apuesta, ¿no?, empresarial. Una alta plusvalía, hemos visto como, a pesar de estar en un punto aún muy prematuro de crecimiento, hemos visto que ya se está produciendo un crecimiento del suelo, del valor del suelo, ¿no? Insisto, nada nuevo, suele pasar. Incremento promedio de entre un 15 y un 20% anual a día de hoy, ¿no? Y esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Un retorno de la inversión que ya se está viviendo, o sea, ya hay gente que está residiendo en Tattoo City, dejémoslo claro, le queda mucho desarrollo. Digamos que hay un 5% desarrollado, podríamos poner un porcentaje aproximado, pero ya hay gente viviendo allí, ya hay perfil clase media, que es lo que buscaban, que trabaja en la ciudad y ya están residiendo allí y ya se está generando un retorno sobre la inversión, aunque estén viviendo en esas propiedades, muchas están alquiladas y ya se está generando un retorno, que luego lo comentaremos, pero actualmente se sitúa una media entre un 7 y un 10-11% anual de retorno actualmente en esta zona, ¿no? Insisto, y está todo por hacer. Infraestructura de primer nivel, se están creando servicios modernos y eficientes, ya hay muchas empresas que están allí, por ejemplo la empresa de telecomunicación más grande de Nairobi está allí, hay diferentes empresas, pequeñas empresas que están funcionando y hemos podido verlo de forma presencial, ¿vale? Un crecimiento demográfico. De hecho, hemos estado hoy en la oficina de comercio de la embajada, hablando con los responsables de la oficina y preguntándoles también un poco la visión que tenían a medio y largo plazo con esto. Y a ver, lo que es inevitable es que a Nairobi le queda un largo crecimiento, una larga curva de crecimiento, pero lo que también es inevitable es que le queda un crecimiento en su demografía. Se espera, de hecho, y estos números que los han puesto ellos sobre la mesa, que en los próximos 25 años la población de la ciudad de Nairobi suba un 50-60% más o sea, un 50% más en referencia a lo que hay ahora, ¿no? Actualmente Nairobi tiene unos 50 millones, se esperan que para 2050-2045 puede haber unos 80 millones de personas aquí. Inevitablemente, uno de los recursos que tiene que haber son ciudades satélite como esta. Y Tattoo City sin duda es la más conocida, no es la única, pero es la más conocida y por la que más se está apostando. Pues nos adelantamos de nuevo a esto, a esta información, a esta data que tenemos y al conocimiento que nos da la experiencia, ¿no? Bueno, nosotros normalmente nunca llegamos solos, es decir, siempre intentamos ir acompañados de aquellos partners que consideramos que más experiencia nos dan, ¿no? Que más buenas sensaciones y que mejor vemos que están haciendo las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Como se suele decir. En este aspecto nos hemos aliado, hemos firmado un acuerdo de exclusividad con Grupo Next. Grupo Next, por daros algo de contexto, es un grupo georgiano de desarrollo inmobiliario que está cobrando fuerza los últimos años y ha hecho una expansión internacional muy interesante. Sus pasos también están llevados hacia Emiratos, donde también tienen desarrollos, no solo en Georgia, y ahora han venido a Kenia. Vimos que era un buen grupo para ir de la mano con ellos. Obviamente no nos valía únicamente con el nombre y la experiencia que podamos tener, digamos que podamos ver que tienen desde la barrera, ¿no? Necesitábamos pisar el terreno y ver lo que estaban construyendo aquí, ver cómo lo estaban planteando, cómo lo estaban haciendo y finalmente, bueno, pues nos hemos decidido a colaborar con ellos y con el desarrollo que están haciendo en Tattoo City. Bueno, sería repetir un poco lo comentado, pero aportando algo más de datos. La oportunidad de inversión y rentabilidad que ofrece Tattoo City, actualmente un 15 o un 20% estamos viendo de un incremento anual, insisto, y aún queda mucho por conocer, aún queda que esté mucho más en la picota, que
que realmente sea mucho más conocida. Aún no se conoce prácticamente nada y ya estamos viendo esa revalorización, pero por necesidad, porque, insisto, cada promoción que termina allí es promoción que se llena. La gente realmente tiene una necesidad de poder salir del núcleo urbano principal e irse a un núcleo más periférico, y estamos cubriendo esa necesidad. No hay más, no hay misterio, se trata de cubrir una necesidad. El precio de adquisición es competitivo, está entre los 1.000 y 1.500 dólares el metro. Rentabilidad, como decía, actual de un 7 o un 10%, obviamente cabe que se espere muchísimo más, ¿vale? Y una creciente demanda. Lo que digo, y lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir ahora y no me cansaré de repetirlo porque es lo más importante, o sea, la rentabilidad anual es importante, pero bueno, pero no tanto, ¿no? Lo realmente importante aquí es la misma revalorización del metro, ¿no? La subida que está viendo, el punto número 1, el 15, el 20% anual, que se espera que sea mucho más alto. Esto es una inversión que se hace a años vista, ¿vale? El haber invertido en África ahora, ¿vale? Porque en 10 años estaremos teniendo una conversación o estaremos recordando este momento y diremos, yo invertí ahí hace 10 años. Yo he conocido gente actualmente que invirtió en Dubái, por ejemplo, hace 30 años, cuando era solo un desierto, que estaba el edificio de Toyota, ese que sale ahora en las imágenes, las comparativas de antes y después. De eso se trata. Como digo, ubicación estratégica de Tatu City, cerca del aeropuerto. Hay escuelas internacionales, de hecho las hemos conocido, muy cerca de la zona, buscando precisamente que sean trabajadores también internacionales de otros lugares del mundo que vengan aquí, familias, y que puedan tener recursos para sus hijos. Y buena conectividad, ¿no? Esa red vial de infraestructura que se está renovando y en la que se está invirtiendo para que sea una ciudad altamente conectada. Como decía, los incentivos fiscales, tremendamente interesantes. Si no tenemos un marco fiscal atractivo, las empresas internacionales no se fijan en esto, ¿no? Es uno de los grandes pilares sobre los que se sustenta el crecimiento de cualquier mercado emergente. Eso lo tienen todos en común. Todos los mercados emergentes tienen políticas fiscales favorables, ¿no? Creo que esto seguramente lo sepamos muy bien todos. Como hablamos, de un impuesto corporativo especial de un 15% en lugar de un 30%, exentos de pagar impuestos sobre maquinaria, equipo a las empresas, exentos del IVA del 16%. Al final vemos, como digo, ese entorno amigable fiscalmente hablando, ¿no? Vale, volvemos al proyecto, a Tatu City, y dentro de Tatu City a Next. ¿Qué está haciendo Next allí? ¿Vale? Estuvimos el otro día, tuvimos la suerte de poder estar in situ, de pisar el terreno. Lo que está haciendo Next es esta promoción que se ve aquí debajo, ¿vale? Tiene la verdad una estética muy interesante. Son diferentes bloques de apartamentos con gestión incluida, ¿vale? Diferentes tipologías y orientados a residencia, ¿vale? A que todo ese perfil de trabajador, de clase media, incluso diría por encima de clase media en algunos de los casos, ya que las calidades son bastante buenas, pero sí, ¿vale? Que cumpla el objetivo para el que se está haciendo Tatu City, pero con una estética especialmente llamativa y bueno, pues como estáis viendo aquí, ¿no? De hecho, los amenities son muy interesantes, los habituales también: piscina al aire libre, jardines, restaurantes, centro de fitness, lobby, espacios comerciales. Es decir, no es únicamente una vivienda, una casa de vecinos, ¿vale? Una vivienda residencial sin más. Es un entorno de lujo para descansar, para desconectar y para vivir, ¿vale? Aquí vemos algunos renders de cómo va a ser. Como veis, digamos que se integra con el ambiente, ¿no? Estamos en África, estamos en Kenia, y la verdad que creo que la estética la han planteado muy bien, ¿vale? Con esa piscina Infinity Pool hacia la sabana, ¿no? Y todos esos apartamentos con amplios balcones, cristaleras, ¿no? Luminosas, y bueno, la verdad que a mí como inversor
me llamó mucho la atención y fue de las primeras, digamos, del primero gatillo que pulsé, ¿no? Decir, oye, qué interesante, cuéntame más, ¿no? Cuando vi esta estética. Algunas fotos más, ¿vale? Se busca crear también un espacio comercial con marcas internacionales para que se cree esa pequeña ciudad dentro de otra ciudad, ¿no? Como hemos dicho antes, Tatu City dentro de Nairobi, ¿no? Que no tengan necesariamente que ir al centro de Nairobi. Insisto, esto ha pasado y pasará siempre, ¿vale? Lo hemos visto en Madrid también, ¿no? Como lo pongo de referencia, ¿no? Porque nos toca de cerca, pero inevitablemente son núcleos que se crean fuera, periféricos, satélite, lo que hacen es evitar tráfico hacia la ciudad innecesario cuando lo tienes todo aquí, ¿no? Esta es una foto real, ¿vale? De Tatu City. Esta es esa empresa de comunicación más grande que comentaba antes. Y esta es la entrada a Tatu City. Como digo, ya hay actividad, ya hay empresas que están allí, pero queda mucho por hacer. ¿Y qué apartamentos ofrece Next? Bueno, pues diferentes tipologías que ya nos suenan de cerca, o sea, nos suenan conocidas, ¿no? Serían one bedroom, two bedroom, three bedroom, o sea, una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones, 4 habitaciones y formato estudio, ¿vale? Es decir, hay diversa tipología que cubre pues todos los presupuestos y todos los gustos, ¿no? Quizás se está apostando para este tipo de comunidades y por eso se tira hacia las 3 habitaciones, incluso 4 habitaciones, precisamente por ese carácter residencial que yo creo que buscan cubrir en un desarrollo así y el que intenta lograr Tatu City, ¿no? Vale, como decía, yo creo que lo que representa muy bien Next aquí es el carácter residencial, ¿no? Que se busca en este desarrollo. Si no, no harían 3 habitaciones o 4 habitaciones, ¿no? En otros destinos de inversión, lo que se fomenta, por ejemplo, es el formato estudio. Yo diría que para Tatu City, con el objetivo que tiene, el apostar por 1 o 2 habitaciones al menos, puede ser interesante, ¿vale? Aquí tenemos un precio tipo, desde, como vemos aquí, desde 140.000 serían 3 habitaciones, desde 100.000 sería 2 habitaciones, ¿vale? O una habitación desde 90.000. Interesante lo que hablábamos antes, necesito financiación, ¿no? Si no, no sería una buena inversión, si tengo que descapitalizarme por completo. En ese sentido creo que también lo han hecho bastante bien, es una entrada muy asequible, es un 20% de entrada. Luego existe el siguiente 70% que es con cuotas, sin intereses, ¿vale? 35 cuotas. Y el último 10% a la entrega, ¿vale? La finalización prevista son unos 2 años y medio aproximadamente. Y bueno, las obras han empezado ya, están construyendo el parking subterráneo, que son 2 plantas de parking. Y bueno, pues este sería el plan de pago, que insisto, la barrera de entrada es muy baja y eso me permite usar mi capital, ¿no? Así es como quedaría un inmueble, ¿vale? En ese plan de pago, dentro de ese plan de pago. Esto sería un formato estudio, ¿vale? Que es lo más económico. La entrada quedaría $12.000, las cuotas de esos $43.000 siguientes estarían divididos en 35 cuotas, quedarían en $1.200 y el último pago en la entrega. Y esto sería un ejemplo de inversión, ¿vale? Del precio por metro, del precio total, del ROI estimado, ¿vale? Alquiler medio por noche, alquiler medio a largo plazo, tomando de referencia un estudio, ¿vale? El alquiler medio largo plazo mensual de un estudio serían unos $400, 450, ¿vale? Dependiendo obviamente del lugar y demás. Ya hablo de precio medio en Nairobi, ¿vale? No solo en Tatu City, ¿vale? Unos $450 el estudio, ¿vale? De 40 metros. El alquiler medio de Nairobi, por ejemplo, un apartamento de una habitación, se va casi el doble, ¿vale? Se va a $900 aproximadamente, ¿vale? Bueno, y quiero que sepáis que tenéis en el chat un link, ¿vale? Para agendar consultoría con un miembro del equipo, si queréis más información, si necesitáis... vale, un segundo que voy a dejar de compartir pantalla.
Por eso creo que hay un punto en el que lo que vemos que necesitamos es generar nuestro propio camino, ¿no? Y para ello creo que hay un término que a mí me gusta decir mucho, y es responsabilidad personal obligatoria, ¿no? Necesito tomar las riendas de mi economía y digamos que no depender únicamente de ese trabajo, de única fuente de ingresos, y para ello es inevitable, y creo que estamos siendo mucho más conscientes, la diversificación, ¿no? Volvemos a lo mismo, el decir, tomo las riendas de mi situación personal, de mi situación financiera, y busco otros lugares donde invertir para, por un lado, no tener todo el capital en el mismo sitio, por otro lado, no depender únicamente de una fuente de ingresos, y por otro lado, para intentar encontrar, y volvemos a ese segundo punto, la oportunidad, ¿no? Dentro de que diversifico, dentro de que posiciono mi capital, no lo voy a posicionar en el mismo mercado, no voy a, digamos, a confiar en el mismo modelo de inversión, en la misma forma de pago, sino voy a diversificar, voy a estar preparado a lo que pueda pasar, a lo que pueda ocurrir, ¿vale? Y para eso, digamos que esa columna vertebral es la que sustentó, por ejemplo, la creación de Goldways, como he comentado antes, y es lo que intentamos transmitir a nuestros inversores, ¿no? Tener una posición segura. La seguridad no te la da una seguridad jurídica X de un país en concreto. La seguridad te la da una posición diversificada, que ante cualquier temporal puedas tener un buen refugio, ¿no? Y el refugio te lo da el tener inversión en muchos mercados, el tener diferentes fuentes de ingresos y el adelantarme a lo que pueda venir. Tomar tiempo, tomar perspectiva, tomar distancia. Creo que esa es la mayor valía de un inversor inmobiliario internacional, y creo que en un mercado como el de ahora, que está tan conectado, en el que hay tantas opciones, es responsabilidad personal inevitable el encontrarla. Y en ese contexto, bueno, nosotros actuamos como facilitadores, como puentes, y nos adelantamos pisando los lugares y trasladándoselo a nuestros inversores. Así que bueno, vuelvo a comentar que en el enlace, en el chat, perdón, tenéis un enlace en el que, bueno, tenemos un equipo de consultores que está familiarizado con todo esto, que trabaja a diario en ser más profesional, en conocer más todos los destinos y saber realmente qué inversiones para cada uno de los inversores o qué necesidad necesitas cubrir, ¿no? Y eso se descubre realmente en ese tú a tú, en esa conversación. Así que bueno, espero que haya sido nutritiva la reunión. Estos días iremos publicando mucha más información y transmitiendo muchísimo más de todo lo que hemos vivido aquí. Y espero que sigamos remando juntos, y si no hayamos remado juntos antes, que lo hagamos en un futuro.